Voy a hacer lectura al pasaje de Mateo, del Evangelio de Mateo, en el capítulo 18. Y voy a hacer lectura de los versículos del 21 hasta el 35, que es cuando termina este capítulo. Y vamos a estar pensando y tratar de meternos en los pies de los discípulos cuando están interactuando con Jesús y lo que Jesús les cuenta y lo que nos cuenta a nosotros hoy en día. Y dice así. Mateo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y que se le pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: Ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, y lo soltó, y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano lo ahogaba diciendo: Paga lo que me debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho, y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias porque podemos estar juntos en compañerismo y alabarte y cantarte. Pero también, Señor, que podemos acercarnos a ti, a nuestro Dios, a quienes hemos ofendido de una manera cósmica, y tú nos ofreces tu gran perdón. Ayúdanos, Señor, a reflexionar sobre esto, a que tú abras nuestros ojos y nuestro entendimiento para ver las maravillas de tu Evangelio y cómo tu Evangelio nos ayuda no solamente a ver tu perdón y reconocerlo, sino también poder perdonar a nuestro prójimo y a aquellos quienes nos han ofendido. Señor, ayúdanos y que este pasaje y esta parábola de Jesús nos abra nuestros ojos, Señor, y que tu Espíritu Santo esté con nosotros en este tiempo. Amén. Amén. Bueno, corría el año de 2012 y en ese año pues el Reino Unido celebraba las Olimpiadas. La película tan esperada de los Avengers de Marvel se estaba estrenando mundialmente. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, era reelegido. Y el municipio de Borja, en Zaragoza, era el foco de atención por la graciosa restauración de una pintura, el Ecce Homo, creo que se llama así. No sé si recordáis esto. Pero en el otoño de ese mismo año, en el 2012, nosotros como familia llegábamos por primera vez a España como misioneros. Y ese año marcó totalmente nuestras vidas. A los 3 días de haber llegado, fuimos víctimas de abuso espiritual por nuestro antiguo líder de misión. Y a partir de ese entonces vivimos 2 años intensos de difamaciones, de manipulación y acoso psicológico, lo cual afectó nuestra salud, afectó nuestra familia, nuestras finanzas, nuestro ministerio. E incluso también destruyó todas nuestras amistades en los Estados Unidos. Pero yo creo que lo más triste y devastador de todo esto fue que vivimos el abuso en silencio. Y personalmente toda esta situación fue un golpe duro en mi estómago, porque no sabía qué hacer. Mis conceptos del perdón fueron totalmente desafiados y zarandeados. Mi pregunta era cómo podía perdonar a esta persona y sistema de iglesia religioso que casi acabó con todos nuestros sueños,
con nuestra profesión y familia. Y lo que yo quería era venganza contra esa persona y obtener justicia por mi propia cuenta. Y la idea del perdón entonces se volvió muy nebulosa. Para mí me sentía totalmente imposibilitado, me sentía quebrado. Pero luego con el tiempo me di cuenta de que vivía en incredulidad. No estaba creyendo en el Evangelio, ni siquiera en su poder transformador. Pensemos por un momento en esta pregunta. ¿Cuál sería una de las cosas que deberíamos hacer o que deberías hacer para crecer como cristiano? ¿Cuál sería una de las cosas que deberías hacer para crecer como cristiano? ¿Cómo responderías a esta pregunta? Tal vez algunos responderíamos esta pregunta sugiriendo pues disciplinas básicas como leer más la Biblia o tener tiempos refrescantes de oración o tener un tiempo vibrante de devoción por la mañana, a las 6 de la mañana o 5 de la mañana, o tener más compañerismo con cristianos o aprender más de teología. Tal vez tengamos algunas cosas que responder. Y creo que muchas veces caemos en el error de pensar que la vida cristiana consiste en hacer. Somos expertos hacedores. Nos esforzamos más para alcanzar una madurez, pero vemos que luego no hay como que mucho cambio ni transformación, sino que hay más agotamiento espiritual y casi nada de transformación. Sin embargo, vemos cómo el Evangelio nos desafía y nos dice que para vivir una vida que agrada a Dios, para vivir una vida que le place, hay que creer, solamente creer. Es poner nuestra fe en Dios, es creer en aquel que ha sido enviado por nosotros, en confiar en la obra de Jesús, en ser sus discípulos y desplegar su paz, su gran shalom en medio de nuestro mundo. Y eso sí trae cambio y transformación, el creer. Pero lo más maravilloso es que no solamente va a ser una transformación individual, sino que también va a ser una que pueda alcanzar incluso comunidades y desplegar la paz de Dios en todo lugar. Así que cuando creemos en la obra de Jesús, es que luego hacemos, pero en obediencia y amor, tanto por Dios, pero también por nuestro prójimo. Y como bien sabemos, no vivimos en aislamiento, sino en constantes relaciones, ¿cierto? Familia, compañeros de trabajo, escuela, amigos. Y todas estas relaciones vienen con tensiones y fricciones que resultan en conflicto y que cuando no se procesa adecuadamente pueden traer destrucción y quebrantamiento de la paz. ¿Cuántos de vosotros se han visto envueltos en un conflicto o desacuerdo con otra persona? ¿Tiempo de confesión? Todos, ¿cierto? Todos hemos estado en eso. Entonces, ¿cómo podemos ser personas de paz, personas de shalom? Personas que saben perdonar en medio de ofensas graves e injusticias. Pero todavía, ¿cómo podemos perdonar cuando el ofensor cometió una transgresión deliberada contra nosotros? Y podéis preguntar, pero Guille, ¿cómo es posible que Jesús dijera que amemos a nuestros enemigos? ¿Cómo es que Jesús eleva entonces el estándar tan alto? ¿Qué hay de la persona que abusó de mí? ¿O del jefe que salió adelante en su carrera a mis expensas? ¿O de mi cónyuge que me engañó? ¿O del amigo que habló de mí a mis espaldas y dañó mi reputación? ¿Cómo podemos hacer todo esto? Bueno, cuando el Evangelio realmente penetra en nosotros, empieza a trabajar a través de nosotros. Y el perdón entonces es un área donde el Evangelio tiene que trabajar en nuestras vidas. De hecho, perdonar a otros no es posible a menos que estemos viviendo a la luz del perdón de Dios hacia nosotros. Tenemos que considerar entonces cómo el Evangelio nos impulsa, incluso nos compele hacia el perdón. Y por fuera podemos admirar y asentir, bueno, sí, debemos perdonar. Hacemos una idea romántica sobre el perdón, pero cuando estamos en medio de un conflicto difícil o un desacuerdo o pleito, es muy difícil perdonar. Pero amigos, cuando volteamos hacia el Evangelio, vemos una hermosa y sorpresiva historia que comienza con un Dios que nos alcanza, tomando la iniciativa cuando Él ha sido la parte totalmente ofendida. Recordamos cómo en el Edén, en ese templo hermoso que Dios crea, cómo Él pone a los humanos a ser sus sacerdotes que iban a estar cuidando del templo.
del jardín y de toda la creación. Vemos cómo Dios les dice que pueden comer de todo fruto del árbol, del huerto, menos de uno. Y sabemos que ellos desobedecieron a Dios y todo se derrumba, se quiebra. Y vemos cómo los humanos ofenden a Dios. Y en vez de ser justamente fulminados por el Creador, recibieron una promesa de paz, de que un hijo de Eva llegaría en un momento de la historia para reconciliarnos con Dios. Y el autor de Génesis nos cuenta que en vez de ellos pedirle perdón a Dios por su ofensa deliberada, vemos cómo ellos empiezan a defenderse y ofrecer excusas y a culpar a los demás y sus circunstancias, pero vemos que nunca tuvieron la capacidad de ver su pecado y de arrepentirse ante Dios. Y el concepto sí de perdón para mí ha sido uno que todavía sigo procesando en mi caminar como discípulo de Jesús, porque personalmente ha sido uno muy difícil, sobre todo cuando tenían muchos malentendidos sobre el significado del perdón y también entender lo que no significa el perdón. Y es entonces que necesitamos el poder de Jesús para poder perdonar. En este pasaje de Mateo vemos esta interacción de Jesús con sus amigos y cómo Él los está llevando a un terreno que es totalmente contranatural y lleno de sacrificio muy grande. Es el área del perdón. Esa área que puede traer sanidad y que puede traer esperanza a nuestro mundo. Y Mateo nos dice entonces que los discípulos se acercan con su maestro y su amigo para conocer más sobre el reino de Dios. Y por su tipo de preguntas, Jesús les comenta que todas sus ideas y conceptos acerca del reino están totalmente equivocados. Porque el reino que él estaba comenzando era uno totalmente diferente a lo que nosotros conocemos. Muy diferente a todos los referentes que nosotros tenemos. Y Jesús les instruye a los discípulos y a nosotros sobre el tipo de vida comunitaria que caracterizará nuestras relaciones entre nosotros, pero también con el mundo en general. Es una relación de amor y de perdón. Y tal vez suena muy bonito, pero en la práctica es difícil porque vemos que no tenemos ni un poder para perdonar en nosotros mismos, ni un poder para amar tampoco. Y entonces Jesús cariñosamente y pacientemente nos cuenta una parábola sobre un rey compasivo y un siervo deudor. Y vemos cómo Jesús entonces ilumina nuestra mente y hace que el Evangelio toque nuestros corazones totalmente duros para que veamos y contemplemos esa historia desde el Edén, el gran perdón que hemos recibido de parte de Dios, pero también observar el castigo que este Jesús, ese niño de paz prometido a Eva, tendría que sufrir para que ese perdón se llevara a cabo. Y Jesús les cuenta a sus amigos sobre la iniciativa, nuestra primera iniciativa y responsabilidad de hablar con la persona que nos ha ofendido. Unos versículos antes, en este mismo capítulo, vemos que Jesús les dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a solas. Y si te escuchas, ganado a tu hermano. Así que el perdón no es olvida y perdona y continúa con tu vida. No, sino que debemos confrontar la situación por el bien de la relación, pero también de la comunidad de discípulos de Jesús. Y de hecho Jesús le sigue diciendo que si la persona no nos escucha, dice, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Es interesante ver cómo Jesús nos anima a agotar todos los recursos que tenemos a nuestra disposición para sanar la relación y traer reconciliación y gozo en nuestra comunidad de discípulos. Pero la reconciliación depende siempre del arrepentimiento de la otra persona, porque eso no está ni en nuestras fuerzas ni en nuestras manos. El autor y consejero cristiano Dan Allender sugiere una analogía muy interesante. Dice, el perdón involucra un corazón que cancela la deuda, pero no presta más dinero hasta que se lleva a cabo el arrepentimiento. Como Dios, nosotros tomamos la iniciativa para acercarnos a aquellos quienes nos han ofendido y les invitamos a acercarse a nosotros en arrepentimiento. Lo que esto significa es que nuestro trabajo no concluye una vez que nosotros hemos decidido perdonar a alguien, sino que el deseo de nuestro corazón debe no nada más perdonar la ofensa, sino también ver a la otra persona reconciliada con Dios y con nosotros, porque queremos ver destruido el poder del pecado sobre esa persona.
Nosotros no podemos hacer que esto suceda, pero sí podemos orar por ello y anhelarlo y acogerlo. ¿Y dónde encontramos el poder para hacer esto? Después de todo, el solo hecho de perdonar a alguien que nos ha herido profundamente es lo suficientemente difícil. ¿Cómo encontramos la gracia y la fuerza para anhelar la restauración? Bueno, esta mañana escuchamos la historia de una muchacha israelita que cae como esclava del capitán del ejército arameo, Naamán. Y esta chica, al enterarse de la condición de lepra de su amo, esta, en vez de desearle lo peor o de incluso fantasear de que lo toma por el cuello y lo ahoga y recibe venganza, en vez de todo eso le cuenta a Naamán que puede encontrar sanidad en Israel con el profeta de Dios, con Eliseo. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es que una muchacha que fue secuestrada y puesta como esclava con un pueblo enemigo, una niña que todo lo que amaba y sus sueños y su juventud, todo esto fue despojado violentamente, y le está dando una solución al problema de su enemigo? ¿Dónde se encuentra esta clase de poder? O no sé si habéis escuchado una historia en el 2006 en la comunidad Amish en Pensilvania, cuando un hombre entró en una escuela y disparó a 11 niñas, matando a 5, y luego se quitó la vida. Este hombre que destrozó los sueños y las vidas de las niñas y de sus familias y de toda una comunidad pacífica, se quita la vida cobardemente. Pero luego toda esta comunidad, en medio de todo su lamento y su dolor, ofrecieron perdón a la viuda del asesino. Incluso le ayudaron con todos los gastos funerarios de su marido. ¿Cómo se encuentra este poder? ¿Dónde lo encontramos? O todas las atrocidades en Sudáfrica que conocemos por el genocidio y el apartheid. Y luego la creación de la Comisión de Verdad y Reconciliación a cargo de Nelson Mandela. Con todo esto él trató de desactivar el patrón natural de venganza que había visto en muchos países y en su mismo país. Y con esto Mandela insistió en que el país necesitaba sanidad más que justicia. Y una historia memorable en estas audiencias en Sudáfrica fue el sorpresivo acto de perdón de una mujer que vio en agonía, impotencia, cómo su marido y su hijo fueron quemados frente a ella por policías blancos. Y durante su testimonio ella dijo a uno de los acusados: usted se llevó a toda mi familia y todos nuestros sueños, pero todavía tengo mucho amor que dar. Usted ha sido perdonado por Dios y yo también le perdono. Me gustaría abrazarle para que sepa que mi perdón es real. Y espontáneamente algunos en la sala comenzaron a cantar Sublime Gracia, mientras la anciana se dirigía al estrado, pero el policía ni siquiera pudo escuchar ni el himno ni recibir el abrazo, porque cayó desmayado, totalmente abrumado por el perdón que había recibido. ¿Cómo podemos obtener nosotros este poder del perdón? El autor americano Phil Yancey comenta al respecto. Dice: el mal es superado por el bien solo si la parte perjudicada lo absorbe, negándose a permitir que vaya más allá. Y ese es el modelo de gracia de otro mundo que mostró Jesús en su vida y en su muerte. El mal es superado por el bien solo si la parte perjudicada lo absorbe, negándose a permitir que continúen las represalias y la venganza y el odio. Este es un modelo de otro mundo que nos muestra Jesús. Así que vemos cómo el perdón que encontramos en el Evangelio es contranatural, es contracultural, porque lo que vemos en nuestro mundo son historias de represalias y de venganza y de odio y de ira. Mateo nos dice entonces que Pedro le pregunta a Jesús: maestro, si alguien me ofende y me hace daño, ¿cuántas veces tengo que perdonar a esta persona? ¿7 veces? ¿Qué hago si ya se pasa de mi lista? Bueno, creo que Pedro verbaliza lo que tú y yo hacemos cuando somos ofendidos o lastimados por alguien, porque llevamos una cuenta mental de las ofensas y entonces limitamos nuestro perdón. O a veces pensamos que el perdón es simplemente olvidar y continuar la vida, o siempre estar dando la otra mejilla al ofensor.
Sin embargo, Jesús nos hace ver lo limitado que es nuestra visión del perdón, pero también nos hace ver acerca del gran perdón que recibimos de Dios el Padre. Nos hace ver también que nuestra ofensa ha sido grave, ha sido cósmica, pero el perdón que recibimos de Dios cubre todo nuestro pecado. Pedro, tal vez en su ingenuidad y tratando de ser generoso en su perdón a los demás, estaba extendiendo un poco más el perdón que se otorgaba en el sistema judío, en su cultura, porque hasta 3 veces se podía perdonar a alguien. Así que Pedro dice, bueno, entonces, 7 veces podemos perdonar. Pero Jesús le responde de manera asombrosa, no, Pedro, no 3, ni 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué significa esto? ¿Qué dice Jesús? Bueno, para hallar luz a esta pregunta y a esta respuesta de Jesús, ¿recuerda dónde más encontramos en la Biblia esta referencia de 70 veces 7? ¿Te suena esto? Bueno, lo encontramos en el poema de un hombre violento, un supermacho llamado Lamec, en Génesis 4. Si recuerdas este pasaje, Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel, y nos dice el autor de Génesis que Caín mata a su hermano cuando se llena de envidia contra él. Y luego Dios le pregunta por su hermano y le está dando una oportunidad de arrepentimiento a Caín. Pero sin embargo, Caín nunca vio lo horrible de su pecado, ni se arrepiente, y entonces es exiliado. Y en su exilio funda una ciudad, Enoc, en honor a su hijo. Y en esa ciudad entonces comienza una cultura de venganza y de muerte y de opresión, de decaimiento. Una ciudad donde no nos gustaría vivir para nada. Y en esa ciudad un descendiente de Caín, Lamec, compuso entonces un poema, pero no uno hermoso, sino uno lleno de venganza y de muerte. Y él escribe su canción. Escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un niño por golpearme. Si Caín es vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Vemos que Lamec se jacta de que si incluso un niño lo rasguña o le da un golpe, literalmente le arrancará la cabeza. Cuando Lamec dice, si Caín es vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces 7. Lo que nos dice es, nunca renunciaré a la venganza. Nunca dejaré al lado mi ira. Nunca jamás perdonaré a nadie por haberme agraviado. Tendré ira sin fin, porque nadie se mete con Lamec y vive para contarlo. Pero vemos cómo Jesús, el príncipe del Shalom, de la paz, quien había sido anunciado a Eva, toma este poema violento de Lamec y lo revierte. Y Jesús le dice tanto a Pedro y a sus discípulos y a ti y a mí, quienes vemos todo esto desde afuera, de que vamos a encontrar un amor interminable en Dios, de que la ira interminable del pecado humano se va a encontrar con el amor interminable de Dios. Y Jesús cuenta entonces esta historia, esta parábola, como las que suele contar, una historia que genera entonces emociones, que debería mover nuestras entrañas y que si tenemos oídos para oír, su historia penetra hasta nuestro corazón y lo abre y lo expone a nosotros. Y esta parábola es la de este rey que leímos, que decide pedir cuentas a todos sus empleados y a sus administradores del reino. Les dice que reportaran sus actividades y en el reporte el rey vio que uno de sus empleados tenía una deuda con él, pero no cualquier deuda, sino una ridículamente enorme. Si pudiéramos hacer esta conversión de los 10,000 talentos, porque no tenemos nuestra traducción de talentos, pero la deuda del siervo serían como unos 14,000 millones de euros. Es una suma astronómica. Esa deuda estaría poniendo en riesgo la estabilidad financiera del reino. Y con toda la justicia en la mano y aplicando toda la ley, el rey manda a vender al siervo como esclavo, pero no solamente a él, sino a toda su familia y manda a vender todas sus posesiones. Pero tú y yo sabemos que todo esto no iba a saldar la deuda de todos estos miles, millones de euros.
Y nos dice Jesús que el siervo ruega al rey por misericordia. Ten paciencia conmigo, le dijo, y todo te lo pagaré. Este siervo que debía 10,000 talentos, tan solamente un talento equivalía al salario de 20 años. Realmente no tenía con qué pagar. Así que se encontraba ante la justicia del rey y está implorando misericordia y clemencia. Pero en un giro inesperado, nos dice Jesús que el rey fue movido a compasión y lo suelta y le perdona toda la deuda, hasta el último centavo. El rey entonces absorbe todo el daño y la pérdida y perdona de una manera extravagante. ¡Qué gran perdón! Y tal vez podemos escuchar a los discípulos y a las demás personas alrededor y tal vez nosotros diciendo en voz baja, ¿cómo es posible esto? Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, todavía no has entendido el concepto del perdón, del amor y del arrepentimiento, porque vosotros sois culpables de un agravio mucho mayor. Tenéis un peso cósmico de culpa y de deuda con mi Padre. Y tal vez podemos responder nosotros, bueno, culpa, esos son conceptos retrógradas, es el reflejo de una cultura opresiva, pero sabemos en el fondo que luchamos por no vernos culpables porque vivimos culpables. Sí, tenemos un sentido de culpa, pero siempre queremos taparlo. Y por eso los libros de motivación personal y autoayuda son muy populares porque nos ofrecen librarnos de esta culpa. Y por eso no encontramos verdadero perdón en nuestra cultura. Y vemos que vivimos también en la ciudad de Caín y de Lamec. Pero la historia de Jesús no termina, sino que sigue tratando con nuestro corazón y nos dice que cuando sale este siervo ya perdonado de una manera totalmente sorprendente por el rey, se encuentra entonces con un colega suyo. Y cuando se lo encuentra, recuerda que su colega le debe unos miles de euros. Y al verlo y al recordar el gran perdón que había obtenido unos minutos antes, el siervo también perdona la deuda de su colega y todo sigue feliz. No, porque ahora la historia es sombría y nos debería de llenar de enfado ante la injusticia de este siervo. Jesús nos dice que este siervo, echándole mano a su compañero, lo ahogaba diciéndole, paga lo que me debes. Entonces su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. ¿Recuerdas que estas eran las mismas palabras de clemencia que pidió al rey unos minutos atrás? Las mismas palabras. Y este otro giro en la historia es demasiado triste y es indignante. El siervo que había sido perdonado, a quien se le había mostrado una compasión y misericordia sin igual, una que es fuera de este mundo, mostró una maldad despiadada e implacable a su compañero que le debía unos cuantos euros. Y podemos imaginar el enojo de todos los discípulos de Jesús cuando están escuchando esta historia, porque había una total injusticia en este siervo. Pero lo más triste y sorprendente es que Jesús nos hace ver que ese siervo somos tú y yo. Somos implacables, somos vengativos. Es más, somos irracionales. El pecado nos hace comportarnos irracionalmente como este siervo malvado porque vemos que manda echar a su colega a la cárcel para que le pague la deuda. Pero ¿cómo le iba a pagar la deuda estando en la cárcel? Comportamiento irracional. Pero así también yo puedo ver mis propias manos en el cuello de alguien a quien quiero ahogar por haberme hecho daño y porque quiero conseguir mi propia justicia. Y en ese mismo estado yo me encontraba cuando deseaba venganza por mi cuenta ante esta persona que os comentaba. Recuerdo las veces que mi mente fantaseaba al ver caer a esa persona y que recibiera su merecido. Recuerdo las veces que deseaba escuchar historias de su desgracia para yo sentirme aliviado. Sin embargo, todo esto traía más que dolor y dolor para mí. Hasta que entré en un proceso de perdonar de corazón a esa persona y dejar todo en manos de Dios, el verdadero Rey clemente y compasivo. Y tuve que soltar de mis manos a esa persona y dejarlo a Dios y que Dios actuara. Y en mi proceso de comprender el perdón también entendí lo que nos significa el perdón. Porque el perdón no es excusar. El perdón tampoco es negar o olvidar necesariamente.
olvida, perdona, sigue tu vida. No, el perdón tampoco es abstenerse de la venganza activa, pero seguir tratando al transgresor con desprecio. O simplemente un hecho puntual. Cada mañana tenía que despertarme y perdonar a esta persona. Cada mañana. El perdón no está condicionado al arrepentimiento del otro. O volver a confiar en la persona insegura. O renunciar a hacer justicia. O lo mismo que reconciliación. Por ejemplo, cuando estuvimos bajo este abuso espiritual y manipulación psicológica, esta misión nos estaba empujando a perdonar y reconciliarnos. Pero eso mismo es abuso y es totalmente destructivo. Porque sí podíamos perdonar de corazón, pero no podíamos continuar trabajando ni conviviendo con una persona insegura que ni siquiera mostraba signos de arrepentimiento. Pero vimos también que lamentablemente pensamos que perdonar es sinónimo de reconciliarse y vivir como si nada hubiera pasado. Y por esto también muchas mujeres y niños víctimas de abuso físico y sexual se les ha obligado a seguir conviviendo con sus abusadores. Y por lo tanto no hay sanidad, sino que sigue una campaña de muerte y de violencia. El perdón sí es costoso. Significa cancelar una deuda cuando sentimos que tenemos todo el derecho de reclamar un pago. Y significa absorber el dolor, el daño, la vergüenza y la aflicción del pecado de alguien sobre nosotros. Pero significa también anhelar el arrepentimiento y la restauración. Pero es así exactamente como Dios ha actuado con nosotros en Jesucristo, y a través del Evangelio el Espíritu Santo nos da poder entonces para nosotros hacer lo mismo. Cuando Jesús cuenta la parábola del siervo malvado, podemos ver el carácter misericordioso del rey. Cuando el siervo cae de rodillas suplicando clemencia, el rey fue movido a misericordia. Tuvo una compasión fuera de serie. De hecho, la palabra griega que traducimos como compasión significa literalmente movimiento de entrañas. Cuando el rey ve la desgracia de este siervo y escucha las palabras pidiendo clemencia, sus entrañas entonces se mueven y lo movieron y lo conmovieron. Y esto nos dice mucho el corazón de Dios hacia nosotros, quienes hemos cometido una traición cósmica hacia Él. Incluso el profeta Ezequiel nos habla sobre este carácter compasivo de Dios. Nos dice: vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos, porque han de morir, oh casa de Israel. ¿Cuántas veces tendría que ofender este siervo a su rey para finalmente ser castigado? 3 veces, 7 veces. El perdón que recibió fue infinito. Pero también alguien tiene que pagar esa deuda y el rey la absorbe. El rey también está cargando con un sufrimiento. En ofrecer su perdón, el rey sigue con esta deuda abismal que su siervo le ha dejado. Dice el autor americano y profesor de seminario Robert Mulholland algo interesante. El perdón es una muerte a tu falso yo y a tu justa indignación, a tu propia justificación de la venganza, a tu acariciar el resentimiento. Esta muerte es extremadamente dolorosa. Todo lo que hay en tu falso yo grita contra ello. Esto es verdaderamente morir con Cristo. Y es así, el perdón es costoso. Así que el rey dejó a un lado su justa indignación y su derecho de castigar al siervo y absorbe él mismo la deuda. ¿Y qué pasa cuando se dio cuenta de que este siervo no mostró la misma compasión y perdón hacia su compañero? El rey se dio cuenta de que este siervo no estaba arrepentido. Sí estaba aliviado de haber sido perdonado, pero no estaba arrepentido por el daño tan grave que había cometido. Y en ningún momento vuelve en sí y vio lo horrible de su situación y pidió perdón por no abrazar la misericordia y perdón del rey. No, finalmente este siervo recibió justamente lo que merecía y fue triste. Jesús, amigos, nos invita a acercarnos al verdadero Rey, quien nos ofrece el verdadero perdón que nuestra alma necesita.
Jesús nos invita a acercarnos a nuestro Padre y decirle: Padre, perdona mi ofensa ante ti, la cual es astronómica. No tengo con qué pagar mi deuda. Perdona mi agravio que cometo constantemente contra ti y que cometo constantemente contra otros. Necesito tu perdón para poder perdonar a los que me han ofendido. Y trae tu verdadera sanidad en medio de mi culpa. Vemos que el perdón de Dios es totalmente transformador, porque trae verdadera libertad y nos da un vislumbre de su reino de paz y de gracia. Necesitamos proclamar el reino de paz, de Shalom, en esta ciudad de Lamec en la que nosotros vivimos. Nuestro mundo necesita ver y contemplar el perdón que Jesús nos ofrece a ti y a mí. Y nuestro mundo necesita ver modelado una comunidad de amor y de perdón. Vivimos en medio de relaciones que son complejas y a veces difíciles, a veces sufridas. Y es en las relaciones donde vemos cómo se intensifica nuestra naturaleza de pecado. Por eso debemos entender nuestro grado de deuda para luego entender también la clase de perdón que necesitamos y cómo poder extender este perdón a otros. Necesitamos al Dios que perdona, a este Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Pero necesitamos también a Jesús, quien es quien paga totalmente nuestra deuda ante Dios. Porque recordamos cómo nos dicen los evangelios que en Jesús en la cruz estaba orando al Padre diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vemos cómo Jesús en la cruz está aplacando la ira justa de Dios hacia nosotros. Pero luego también en la cruz, antes de morir, Él pudo gritar: consumado es. Esta frase es una traducción de la palabra griega tetelestai, lo cual significa: la deuda está totalmente pagada, hasta el último centavo. Estamos en deuda eterna con Dios. Necesitamos un pago de las mismas dimensiones para saldar esa deuda. Y Jesús, nuestro hermano y nuestro amigo, lo pagó por nosotros en la cruz. Esta gran verdad es una gran libertad y un gran gozo que nos ayudará en nuestra continua relación con Dios nuestro Padre, pero también en una sanidad de nuestras relaciones con los demás. ¿Podéis imaginar cómo sería una sociedad en la que se vive el perdón y el amor de una manera constante? Sería una sociedad de vidas de influencia irresistible. Sería una ciudad de florecimiento y de esplendor tras esplendor. Sería una ciudad de shalom, de paz. Y es por eso que el Evangelio de Jesús nos maravilla y nos asombra. Necesitamos un nuevo entendimiento. Necesitamos una nueva experiencia de su gracia y de su perdón todos los días. Sin esa gracia, sin ese perdón, no creo que se pueda vivir en este mundo por otros 60 segundos. Es algo que todos necesitamos desesperadamente, esta gracia y el perdón de Dios. Y solamente tenemos que pedirlo en oración, en fe, en creer a nuestro Padre que nos ama grandemente. Ya para terminar y pensar un poco sobre esto, no sé si viene a tu mente, relaciones que están lastimadas por nuestra incapacidad de perdonar. ¿Quiénes están en nuestra mente y en nuestro corazón? Quienes nos han ofendido y que no hemos podido perdonar de corazón. La otra pregunta es: ¿por qué la cruz de Jesús nos ayuda a entender el poder del perdón? ¿Qué es lo importante en esa cruz que nos ayuda a entender este gran poder? Y la última es: ¿qué pasos puedo tomar para bendecir a la persona que me ha ofendido y perdonarla? Oremos. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra, por los cantos, por el compañerismo, por este tiempo, Señor. Gracias porque tú nos has perdonado de una manera asombrosa, Señor, que tal vez no logramos todavía entender, pero sabemos que es real, tu perdón es real. Ayúdanos a visualizarlo, a vivirlo, Señor. Ayúdanos también a contarlo entre nosotros, ese gran perdón y el amor que hemos recibido, para así también nosotros poder ofrecerlo y extenderlo a otros, quienes nos han ofendido en el pasado, quienes nos
han ofendido recientemente, y que podamos, Señor, perdonar y amar y ofrecer tu evangelio, Señor, a estas personas, y que podamos ser una comunidad de paz y una comunidad, Señor, que vive tu evangelio y que es transformada y renovada todos los días, constantemente. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.